¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión en directo de la llave Psi de todos los lunes. ¿Cómo les va? Esta invitación de todas las semanas a discernir, a repensarnos desde esta psicología de la multiplicidad, de la diversidad, de la integración. De esto se trata. Bueno, quienes aún no lo hayan hecho, están invitados a suscribirse al canal. Esto es en forma gratuita para que puedan llegarles las notificaciones de estas transmisiones y seguir semana a semana todo lo que vamos compartiendo, que va siguiendo un hilo como los que ya habitualmente suelen acompañar este tipo de jornadas, lo saben. Y como para que puedan encontrar también en la caja de comentarios todos los medios de contacto, especialmente la página layavepsi.net, donde van a encontrar todo lo que este espacio ofrece. Esto es formaciones, jornadas, talleres, seminarios, cursos, bueno, etcétera. Además, por supuesto, de, como dije, todos los medios de las redes sociales para que puedan también encontrarnos por ahí. Bueno, sin más preámbulos, me voy a meter en el tema de hoy. Ustedes ya saben que la idea es que se animen. Hola, hola Ana María, ¿cómo te va? Ahora en inglés internacional, espectacular. Hi. La idea, como Ana, es que se animen a participar, esto es preguntar, cuestionar, debatir, reflexionar, bueno, todo lo que ustedes quieran. Esto es justamente la idea del espacio, que lo podamos aprovechar para eso. De eso se trata. Esto es justamente lo que me propongo, que podamos juntos encontrar un lugar de pensamiento crítico. ¿Está? Bueno, y para eso, por supuesto, están habilitados los chats. Hoy voy a hablar sobre una cuestión que últimamente me ha hecho ruido, que es asociar los grises con la tibieza. Por eso el título de la charla. Entonces me voy a ir proponiendo desmitificar esta cuestión. Y también, hola Carlita, ¿cómo te va? También aprovechar para abordar el tema del hombre gris. Ya voy a explicar de qué se trata esto, desde otro lugar, porque alude a una profecía de Benjamín Solari Parravicini, que fue un pintor argentino, que desde niño decía recibir mensajes de hadas, duendes y ángeles. Para colmo, su padre era psiquiatra y, por supuesto, preocupado por la salud mental de su hijo, le hizo todo tipo de pruebas y no encontró nada raro. Bueno, sobre estas dos dinámicas va a ir transcurriendo la charla de hoy. Como verán, bien, dos, dos aristas bien distintas. Bueno, me alegro, Carlita. Un hecho significativo de esta persona, de Solari Parravicini, fue conocido a través de Fabio Serpa, conocido, fue primero un actor y luego reconocido ufólogo, justamente a raíz de una historia de un plato volador que lo habría llevado a Parravicini en pleno centro porteño. Bueno, como verán, un tipo plagado de historias increíbles. Lo que es incontrastable es la enorme cantidad de psicografías que dejó como legado y por las que fue conocido
como el Nostradamus argentino. De hecho, se le atribuyen más aciertos a Parravicini que al propio Nostradamus. ¿Por qué? Porque las famosas cuartetas de Nostradamus eran como bastante genéricas. Como decir que se le podían, eh, de alguna manera, atribuir múltiples eventos que luego sucedieron, como para decir que efectivamente él las había profetizado. Pero el mérito que tuvo Parravicini es haber sido bastante preciso, bastante más concreto en, en esas profecías. De hecho, se le atribuyen 75 aciertos, que es todo un número. Bueno, a raíz de esto, primero me parece importante que aclare que es una psicografía. Esto se trata, o también se la conoce como escritura automática, y es un fenómeno psíquico por el que se escribe sin un esfuerzo consciente. Es como si la mano se moviera llevada por una voluntad que no es propia, ya sea por alguna entidad espiritual o por el inconsciente. La palabra viene del griego psique, que esto ya lo hemos visto, significa mariposa o alma, y grafo, que significa escritura. Bueno, algunos escritores que la han utilizado, esto es un dato interesante, son Oscar Wilde y William Blake. Volviendo a esto de los aciertos de Parravicini, tenemos, por lo menos yo voy a nombrar algunos de los más importantes. Alex, un abrazo para todos, todas, feliz y consciente 2025, gracias, no, gracias por favor a vos, igualmente los saludos y que sean multiplicados. Ana María, ¿quién era Parravicini? Te lo dije al comienzo, un pintor argentino que desde chico decía hablar con hadas, con ángeles, con duendes, y que a partir de esos diálogos y de este evento que aparentemente Plato Volador lo habría llevado durante 3 horas de tiempo en blanco, empezó en su arte a realizar todo tipo de psicografías, que son estos dibujos o pinturas con escritura automática. Y en cuanto a los aciertos, yo voy a nombrar algunos de los más importantes. Se dice que tenemos el lanzamiento del primer satélite artificial y del primer ser vivo al espacio. Advirtió de los peligros de la cibernética y la robotización. Nos anticipaba quizás acá la inteligencia artificial, la revolución cubana y la crisis de los misiles, la Segunda Guerra Mundial, las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki, el surgimiento del hipismo, las continuas crisis en el Medio Oriente, la amenaza china, las armas químicas, los experimentos genéticos actuales, la fecundación in vitro. También anticipó la aparición del SIDA, habló de un tercer sexo, que ahora esto lo voy a explicar un poco mejor, la crisis del 2008, la inseguridad y la deshonestidad de los tiempos modernos. Había una psicografía en concreto que dice textual: el ladrón correrá por las calles y nadie lo atrapará. La caída de las torres gemelas, las revoluciones, las dictaduras en América Latina. Yo voy a leer literalmente algunas, Ana María, para que te quede un poco más claro
de qué es lo que estamos hablando, porque acá había dos cuestiones. Él hacía un dibujo que el dibujo en sí es bastante difícil de interpretar, pero luego le ponía a continuación un escrito donde explicaba, digamos, lo que había realizado en ese dibujo. Estamos hablando, son psicografías para que te ubiques, estamos hablando años 30, la mayoría. O sea, estamos hablando de hace casi 100 años. Y el nivel de anticipo que tuvo de algunas, como ves, es bastante importante. Por ejemplo, sobre esta que les decía del tercer sexo, y ahora voy a explicar por qué la quise tomar. Dice, textual, los sexos se separarán de cuerpos, más se encontrarán en sexos, es decir, en sexos idénticos. Un nuevo sexo se les interpondrá. El sexo regresará en búsquedas del ayer. El ser humano en un principio les tuvo. El sexo en desvío anunciará el final de finales y el principio a empezar. ¿Por qué me pareció interesante? Por esto que dice que el sexo regresará en búsquedas del ayer y que en un principio les tuvo, lo tomé porque pareciera encajar perfectamente con el mito platónico de las almas gemelas, cosa que ya venimos hablando a lo largo de distintas charlas y con diferentes perspectivas. Después ya creo que se mezcla con algunos mandatos religiosos, pero bueno, esto ya es opinión de quien les habla. Porque obviamente también, a ver, no podemos desligar la parte personal y la influencia de su medio. Me refiero a todo, a su educación, a su crianza, a su época, etcétera, etcétera. Y una de las profecías más famosas y que hace a nuestro país y al título de esta charla es justamente la del hombre gris, que dice lo siguiente: sobre la momificada mandona, sobre las cenizas, el mandón se unirá a otra sin unirse, mas serán unidos. Yo voy a tratar de ir interpretando como pueda, porque esto, como vemos, puede dar lugar para todo. De hecho, ha dado lugar para todo, y especialmente a lugares bastante convenientes o sesgados para unos cuantos. Esto que acabo de leer, que podría tomarse como un vaticinio político argentino, pero sigamos avanzando porque continúa. Después hay otra, en la misma, perdón, fuego, hambre, pestes, muerte. Repite la campaña justiciera que se acerca al mundo, mas aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca y viene con él la pobreza. Él sin albergue y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Bueno, acá tenemos de todo. Pareciera hablar de estos tiempos porque nos previene del dragón que representa a China, al oso que representa a Rusia. Ahora, ¿quién sería el demócrata humilde que no lo fue nunca? ¿Seguimos hablando de Argentina o en esta tónica de China-Rusia habla de algún líder mundial?
Yo me inclinaría a pensar, porque si estamos con China-Rusia, nos faltaría ahí una tercera pata, que sería Estados Unidos. Esto estoy pensando en voz alta, ¿eh? Y el demócrata que no lo fue nunca, o sea, está hablando de un tirano. Bueno, lo que sigue parece darnos una pista, no sobre esta figura mundial, sino que volvemos a la Argentina. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Seguimos con esta cuestión de la humildad. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencias y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Bueno, de más está decir, o no tanto de más, pero vale la pena recordar el recordatorio, todo presidente, por lo menos yo diría mínimo de los 90 para acá, por lo menos de lo que, a lo que apela mi memoria, trató de calzarse este título de hombre gris. Hasta los ha habido que literalmente vestían habitualmente así por creerse el personaje. Y no falta que cada vez que asume un nuevo presidente se renuevan las ganas de hacer encastrar para astrólogo y, no sé, vidente de turno, hacer encastrar la profecía como un zapato al que hay que poner con calzador. Y quienes estén pensando en el contexto actual, bueno, analicemos si se adecúa a las maneras santas, a las creencias y a la sabiduría. A mí me parece que no. También esto de la tercera jornada pudo haber sido mal interpretado. Esto vean que vamos haciendo como los entrecruzamientos también con todo lo que venimos viendo. Yo les vengo diciendo los mitos, de, bueno, los símbolos, no tomar nunca la literalidad de las cosas, sino de hacer este trabajo de descifrar lo que está por ahí encriptado. Esto de la tercera jornada, muchos lo tomaron como un guiño al balotaje de las elecciones que vivimos hace no mucho acá, hace año y medio, no, tanto no, hace un año, perdón. Eh, pero para mí puede estar indicando otro tipo de jornada, es decir, de un tiempo cósmico o de eventos importantes que todavía desconocemos. Y finalmente dice, la Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo, puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Bueno, esto muchos lo asociaron al 2001, otros al 2023. Igual lo voy a retomar. Para completar el panorama tenemos a otra figura que se llamaba, mejor dicho, Don Orione, que fue un sacerdote católico, que también habló no de un hombre gris en concreto, pero sí de un elegido. Y también realizó a modo de profecía en su lecho de muerte, que también relacionado con esto que yo les traía de Parravicini, habla de un gran civil católico que gobernará el país brillantemente,
y habrá paz y prosperidad por muchos años en el siglo venidero. O sea, estaba hablando de este siglo. El hombre que salvará y gobernará la Argentina no sabrá que es el elegido, nadie sabrá, ni sus padres, ni la iglesia. Será un hombre por demás inteligente y totalmente apolítico. Es el elegido de Dios que trae la nueva luz de la nueva era. Traerá paz y prosperidad y una nueva forma de gobernar. En un momento caótico del país se le presentará un ángel de Dios diciéndole que tiene que hacerse cargo porque fue elegido por Dios para hacerlo. Pero él no querrá y no aceptará. Es así que por su negativa habrá un levantamiento armado civil. El pueblo, lleno de ira, saldrá a las calles buscando a todo político, funcionario, etcétera, con ganas de colgarlos. Varios hombres dirán ser los elegidos y querrán entrar a la Casa Rosada, pero Dios pondrá allí un ángel quien estará cuidando esa entrada y no permitirá que ingrese nadie que no sea el verdadero elegido. Finalmente el elegido aceptará y justo antes de entrar por la puerta de Balcarce 50, todos lo verán y reconocerán y sabrán que es él. Gobernará desde el Congreso, de la mano de los niños, del interior del país, y por 50 años hasta su muerte habrá paz y prosperidad. Bien, esta en particular suena, a mi criterio, bastante más romantizada y sesgada. Por empezar, habla de un católico, de un elegido que no sabe que lo es y apolítico. Suena mucho, mucho, mucho al viaje del héroe. De paso vean aquella charla. En esto de rechazar, como el llamado del destino, hasta que no le queda más alternativa. Después lo de colgar a todos los políticos ya lo vivimos acá en el 2001, pero que sepamos, después no apareció ningún católico apolítico y humilde. Y lo del ángel en la Casa Rosada suena muy atravesado por una mirada también particular en esto de sus creencias. Por un lado estaría buenísimo que pasara, pero digo, para evitarnos malos tragos, como que sería muy fácil que un ángel fuera el que dictaminara a quién entra o quién no entra, pero me pregunto, si fuera así también, ¿dónde quedaría nuestra libertad de elección y asumir nuestras equivocaciones? Lo mismo que esto otro del gobierno a la mano de los niños y el interior del país, que por supuesto puede estar refiriéndose a un sentido de educación y de federalismo, pero de vuelta suena como muy cursi. Y un gobierno de 60 años, como suele pasar en nuestra tierra, se parece más a un caudillismo intercalado con una sucesión de familiares y amigos que a un poder legítimo, donde por 50 años se lo siga eligiendo democráticamente. Es decir, si hablamos de un gobierno continuo de 50 años, no estamos hablando precisamente de democracia. Aparte, ¿cómo se sostendría un gobierno por 50 años sin caer en todos los vicios del poder? Bueno, por todo esto yo me permito tomar solamente la anterior, la de Parravicini del hombre gris, con un cierto valor simbólico para que trabajemos y a la vista también de que el tipo tuvo bastantes aciertos. Sin desmerecer a Don Orione, pero creo que en este caso habla más de un anhelo personal mezclado con pensamiento mágico. Fíjense que hasta habla en una parte de una nueva era, que de una profecía en su sentido
auténtico, vamos a decir. ¿Está? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, ustedes ya saben. Por lo contrario, Paravicini habla de un gris, Alex. Cronos y Kairos inflexionan en este ciclo humano que debe trascender su ego ilusorio. Ya estamos en esos tiempos de grandes disputas existenciales. Bueno, vos sabés, a propósito de Cronos y Kairos, fíjate las charlas donde hablo justamente del tiempo, que me meto con la mitología de Cronos. Pero sí, totalmente. Eh, entonces, en este sentido de en el que lo dice Parravicini, habla de un gris en cuanto a una figura desapercibida que nadie ve venir, de un neutro de buenas formas, sabio, de creencias. Y acá es donde encuentro la primera distinción en separar neutralidad de tibieza. No es lo mismo. Estamos hablando de una figura influyente, pero de una manera silenciosa, no a los gritos, no desde un lugar soberbio, no desde la prepotencia, no desde la imposición. O sea, no es un dictador, por el contrario, estamos hablando de alguien que predica con el ejemplo, con el hacer, más que con el típico decir político, que entiende, que conoce el mundo. Acuérdense del famoso conócete a ti mismo, conocerás el mundo, más allá de que no ocupe un espacio de poder, porque el poder lo tiene legítimamente internalizado, no es un poder externo, es un poder interno, una suerte de figura mediadora, un pacificador, podríamos decir, un guía espiritual. Y esotéricamente, lo del gris, lo podemos asociar a un equilibrio de opuestos, que es donde me interesa hilar el tema de la no tibieza. Ya vimos con Jung, vean la charla de arquetipos, en donde para alcanzar una integración de la personalidad es necesario asumir ambos aspectos del ser. ¿A qué me refiero? Luz y sombra, porque negar uno es exaltarlo para que nos posea. Es decir, negar la sombra creyéndonos todo luz hace que la sombra nos posea. En sus extremos podríamos tener tanto un delirante místico como una persona realmente mala. Así como negar la luz, creyéndonos todo sombra, nos va a conducir en sus extremos a la enfermedad, al autocastigo por la culpa o a una locura psicótica. Bueno, Freud, de hecho, decía que servimos a dos amos. Carla, un filósofo podría ser. Bueno, mira, sí, interesante. Sí, sí, un pensador. Sí. Eh, servimos a dos amos, consciente e inconsciente. Yo versus ello. Realidad versus placer. Jung diría luz versus sombra. La religión, Dios y diablo. Nuestro mundo, ya hemos visto en la charla de pensamiento complejo, no hace mucho, digo, que funciona con esta misma lógica binaria. Lo que en la espiritualidad es la trampa de la ilusión,
lo que se nos muestra parcialmente para que aprendamos justamente a integrar. Si partimos de una mónada, de una unidad o de una fuente universal, podríamos pensarla como si se autorreflejara en sí misma o a sí misma y a partir de ahí se observa, se contempla, crea artificialmente como una imagen especular de sí, que es una copia, como lo que vimos en la charla del Demiurgo. Dios mirándose en un espejo y lo que hay del otro lado es un doble. Recuerden la charla la semana de las 2 semanas anteriores. Lo que hay del otro lado es un doble que es y que no es. Sería como el aspecto sombra de Dios. De ahí surge todo el binarismo y toda esa división de la mónada, de la unidad. En términos de Freud, esto sería el sujeto dividido, psicoanalíticamente hablando. Y lo que vimos también, acuérdense, el principio de polaridad del Kybalión, que nos decía, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Esta es la naturaleza binaria del universo, que es, como dije, ilusoria, pero necesaria para la creación. El discernimiento y el avance espiritual no podrían darse sin este conflicto, sin esta tensión que generan las fuerzas en oposición. Habría un orden inalterable que se mantendría estático para siempre. Entonces, el conflicto, bien entendido, lleva al cambio, al avance. Cuando digo bien entendido, voy a que no hablo de peleas, no hablo de competencia, traduciendo esto en parámetros de un liberalismo salvaje, un sálvese quien pueda, sino de necesarias discusiones, desacuerdos, pero cooperativismo en definitiva, integracionismo, inclusividad, donde nadie queda afuera. Es decir, se acepta la diferencia que aporta la otra mirada para lograr la integración y no la desintegración del otro. No es yo versus un otro, es yo con el otro. Y este principio nos habla de lo mismo en diferente grado, dos caras de una misma moneda. Veíamos en el ejemplo la temperatura que el frío y el calor son los extremos y que el odio no es lo opuesto del amor. Estamos hablando de la misma energía polarizada. ¿Se acuerdan que yo les decía que el opuesto del amor es la indiferencia? Entonces, todo esto, toda esta introducción, para diferenciar a sí mismo lo que nos corre del pensamiento simple, que es aceptar los entremedios, los intersticios, las hendiduras, las mixturas, los grises. Y no tomar esto, insisto, como tibieza, porque es justamente todo lo contrario.
Alex, es una cuestión básica de integridad. Ese es el reto, Alejandro. Sí, sí, que dicho así pareciera simple, pero es la gran materia previa que nos venimos llevando, hablo a nivel mundial, porque seguimos en esta lógica de todo imperio circunstancial siempre ha tenido esta misma mentalidad, es el sometimiento del otro. El otro es una amenaza, es un peligro y debe ser dominado o eliminado para poder expandir y eh, eternizar el imperio. Y todo imperio está destinado a caer. Entonces, hasta que no aprendamos esa lección, difícil que dejemos de repetir ciclos. Un día, y el Kybalión lo dice, se levantarán naciones, caerán naciones, se levantarán imperios, caerán imperios. En otras palabras, quien no se asuma un absoluto, porque nadie lo es, y quien así lo piense, huele bastante a un tufillo narcisista, que además estamos partiendo de una falacia, porque frases del tipo, yo soy así, o soy asá, las cosas son así, o son asá, o se hacen así, o se hacen asá, vamos mal porque en esencia somos contradictorios, somos conflictuados. Y vuelvo a esto de los dos amos, el angelito y el diablito, cuerpo y mente, o cuerpo y alma, o razón y emoción, como lo queramos ver. Quien suponga ser un sujeto fijo y fijado, inamovible, bueno, yo diría que está más cerca de la estupidez de los necios o la enfermedad de los narcisistas. La diferencia radical acá es que todos tenemos valores que hacen a nuestro núcleo más profundo, lo que conforma nuestra personalidad o nuestro ser y nuestra estructura psíquica. Eso no cambia una vez construido nuestro andamiaje allá por el fin de la adolescencia o la entrada en la adultez. Dicho de otra manera, no se vuelve malo quien era bueno y por eso también es tan difícil por la contraria, es decir, suponer que un perverso pueda volver. Bueno, por algo se dice que no tienen cura. De paso, vean la charla de perversos, psicópatas y narcisistas. Por eso yo estoy hablando de valores, no de pensamientos o de emociones que son absolutamente efímeras y cambiantes. Debiera, ahí sí, en todo caso, asustarnos una persona que siente igual a los 40 que a los 20, porque significa que no ha crecido nada. Este es el punto. No solo que es esperable, sino que es inevitable y deseable que alguien vaya modelando y cambiando su pensamiento y su sentir a lo largo de su vida. Y eso no lo hace un tibio o, como decimos acá, un panqueque. Empezar a ver el otro lado de las cosas, la otra perspectiva, la otra cara, nos permite integrar esa sombra que por rechazarla en nosotros proyectamos en otros y por eso nos enoja, porque nos muestra un aspecto propio no conciliado. Lo voy a graficar con ejemplos. No hablo acá de temas banales como idolatrías, antagonismo que son artificio de la cultura y que tienen que ver más con una identificación adolescente de pertenencia, no. O incluso en esos ejemplos banales se da también ahí el que si sos
de uno no puede ser del otro. El mejor ejemplo es la música. ¿Quién no ha peleado porque si te gustaba una cosa no te podía gustar la otra? El ejemplo típico, Beatles o Stones. Tenías que elegir un bando, no te podían gustar los dos. Eras de uno o de otro porque eso se suponía que decía cosas. Bueno, a estos niveles de tontería. Y no hablo de eso, hablo de cosas verdaderamente centrales como posicionamientos de tipo moral, ideológicos o psicológicos. Todo lo demás puede ser pasajero y superficial, y por lo tanto pasible de cambio. Voy a que quien tiene sus límites bien delineados, hay determinados principios que no se venden. Esas sí son las áreas absolutas, como decir, nuestra propia fuente. Pero estamos hablando de valores morales y no de dogmas de pensamiento o de sentimiento. Un posicionamiento habla de una actitud frente a la vida, cómo me paro, una actitud existencial, en base a la construcción de un modelo de ser al cual voy a respetar y ser leal más que a nada en el mundo, porque es la medida por la cual la persona se va a proyectar al mundo. Si alguien no puede estar en sintonía consigo mismo, el saber de esa traición hacia uno no la puede esconder de nadie y se va a sentir un farsante. Pues esto no se trata de quien supone que se sale con la suya cuando logra, esto es típico de un narcisista, cuando logra que no lo descubran, y bueno, qué vivo que soy. El punto es que una persona con los valores bien puestos, justamente no un narcisista, su principal punto de medida es sí mismo. Entonces, no importa que nadie lo note porque él sí lo nota. Este es el punto. Exacto. Los valores morales no se negocian con nadie, porque esa persona no podría dormir en paz o mirarse al espejo con un mínimo de dignidad. Entonces, insisto con esto, no voy a las contradicciones que todos tenemos entre el pensar, sentir y el hacer. Voy a esas grandes cosas que sí importan y marcan la diferencia, donde no se puede estar en el medio, como decimos también, con Dios y con el diablo. Hay cosas en las que hay que tomar partido y este posicionamiento del que estoy hablando. Alex, el poder trascendente del amor como fuerza integradora que nos une a todos y cada uno. El equilibrio en la diversidad. Sí, y eso parte del amor a uno mismo. ¿Qué es esto? El respeto por los propios valores. Y a partir de ahí uno puede amar de una manera sana. Entonces, para que quede claro, todos somos grises, nadie es 100% bueno o 100% malo. Esto es irreal. Pero sí debo tomar partido en quién quiero ser y trabajar cada día por ser un poco más bueno, un poco mejor. No me puedo quedar en soy ambos, hago ambos,
Soy 50% blanco, 50% negro, 50% bueno, 50% malo. Acuérdense que uno ama como es. Entonces, esto sería como decir que si soy mitad y mitad, bueno, mi amor entonces es mitad y mitad. Y vuelvo al ejemplo de la temperatura, con el principio de polaridad. ¿Dónde podemos decir que termina el frío y empieza el calor? ¿Y dónde, en este caso, que termina el odio y empieza el amor? ¿O que termina el amor malo, entre comillas, y empieza el amor bueno? Bueno, por supuesto, cada uno va a tener sus parámetros y podremos coincidir o no, pero lo que hace toda la diferencia va a ser la recurrencia, la intención y la autocrítica. No es lo mismo que de cada 10 acciones, 7 son malas, a una situación que se repite excepcionalmente. Por algo, el manual diagnóstico de enfermedades mentales habla de un criterio general. ¿Qué es un criterio general? Algo que pasa a menudo, que pasa la mayoría de las veces, no que pasa excepcionalmente. Habla de un patrón general de comportamiento. Bueno, es eso, es decir, en el día, ¿cómo estás? De las, no sé, supongamos 16, 17, 18 horas de vigilia. ¿Cuál es tu estado de ánimo preponderante? Y bueno, si de las 16, 17, 18, 15 horas estoy con el ánimo para atrás, bueno, eso habla de un patrón general de comportamiento. Si estoy el 80%, el 70% del tiempo irritado, irascible, malhumorado, enojado, eso habla de un patrón general de comportamiento. Ahora, si decir cada tanto me enojo, no dice nada, dice algo que nos pasa a todos. Sería irreal suponer que alguien no se enoja nunca. Este es el punto. Y por supuesto no es lo mismo actuar de mala fe, es decir, sabiendo dónde atacar y encontrar un goce en eso, que equivocarse y excederse, y por supuesto genial, el que sepa contenerse. Esos, yo diría, merecen un reconocimiento especial porque aprendieron a que el amor implica un gran poder, tanto creativo como destructivo. Y no es lo mismo, en este tercer ítem que yo decía, la autocrítica, quien se revisa y trabaja en sus errores, a quien solo los ve en el otro, como, vuelvo a los narcisistas, mientras ellos son perfectos. Entonces, está muy bien hacer de uno una suerte de mayéutica o una dialéctica o una síntesis de sus pensares, sentires y especialmente de sus haceres, dejándolos abiertos a seguir cuestionándose y ampliándose, aunque eso equivalga a cambiar de ideas y sentires y por ende de haceres, porque de hecho así avanza la ciencia y así avanzamos nosotros. No hay ni siquiera ninguna teoría científica que permanezca inmutable por toda la eternidad. Esto se va todo el tiempo revisando y reformulando. Y esto no debe ponerse por igual sobre nuestros valores, porque uno no cambia lo que de verdad es y lo que lo hace quien es. ¿A qué voy con esto? Piénsenlo así, no es lo mismo decir
Imagínense cuando nos preguntan cómo es tal o cual persona. No es lo mismo que nos refiramos a esa persona como alguien, no sé, alegre, triste, inteligente, exitosa, mujeriego, trabajador. Todo esto que muchas veces uno supone que describen a una persona, pero si lo pensamos no hace más que emociones y adjetivos que son circunstanciales, es decir, condicionados a un tiempo y a un espacio. ¿Por qué? Porque esa misma persona en otro contexto puede ser absolutamente opuesta y hacer que sintamos que en realidad no lo conocemos y que ahora es esta otra y tampoco. De vuelta, las emociones son estados de ánimo que fluctúan. La inteligencia se puede construir y se puede desarrollar. Y ni hablar de las otras cualidades. El éxito puede ir y venir, la plata puede ir y venir, quien fue mujeriego puede dejar de serlo, si le interesa trabajar ese aspecto. Quien fue trabajador en un contexto puede no serlo en otro, desmotivador o, no sé, atravesado por una depresión. Alex, ¿la maldad con alevosía es patológica, genética o espiritual? ¿Qué opinas? Hay un poco de todo ahí, ¿eh? Mira, si vamos a... Te recomiendo que veas la charla de psicópatas perversos y narcisistas. Es un combo. Hay, justamente, es multicausal. Eh, es un poco de, como diría Sartre, lo que hicieron de nosotros, es decir, factores ambientales, hay componentes genéticos y también, ya que estamos, puede haber componentes espirituales. Estamos hablando concretamente de karmas pesados, que donde no hay, si no hay un aprendizaje, vamos a decirlo así, si el yo de la personalidad se revela o piensa que es más importante, estamos hablando del ego, el ego inferior, que el yo espiritual, que el ego superior, ahí es donde está el conflicto, justamente. Es como decir, no, no, acá mando yo, entonces no acepto. Piensen en la caída de Lucifer, el mito. Cae por soberbia, no acepta de ninguna manera que se equivocó y que hay que pagar consecuencias. Un narcisista hace lo mismo. ¿Cuál es el pecado del narcisista? Grandiosidad. Se siente en el fondo tan poca cosa que demuestra ser aparentemente mejor que todos, o eso pretende, y nunca va a reconocer que, porque eso lo llevaría a una tremenda angustia. Y como la angustia genera dolor, y el dolor hay que atravesarlo, y esto implica de dónde viene el dolor, duelo, hay un rechazo que ahí sí es prácticamente patológico a no tolerar esto, entonces, bueno, sigo en la mía. Como decir, siguen a muerte y cada vez es peor. Entonces, se va generando un círculo vicioso de karmas cada vez más pesados, por ende cada vez más resentimiento, más furia, por ende menos capacidad de introspección, menos capacidad de revisión, menos capacidad de decir, che, la verdad que me estoy equivocando.
se termina convirtiendo en un camino sin retorno. ¿Está? Por eso es tan difícil. Si ves esa charla, a la conclusión que llega Lacan es que la única manera que un perverso pueda volver es que conecte con algo de angustia, pero una angustia legítima, no la angustia teatral para convencer al terapeuta de turno de que está cambiando o de que cambió. Tiene que ser una angustia que de verdad lo estremezca. Como, ¿se acuerdan de el cuento de Navidad? Un poco sería la última historia cuando se confronta con la muerte. Sería eso. Y bueno, díganme quién quiere, sobre todo un narciso que esté dispuesto a pagar ese precio. Carla, hay que reconocer nuestra propia individualidad. Sí, pero la más íntima, la espiritual, no la otra. La otra es una ilusión. No sé si quedó claro, Alex. Eh, entonces, continuando lo que estaba diciendo, muy difícilmente cambia quien defina a otro por sus valores, sino por estas cualidades, adjetivos o emociones momentáneas. Si alguien se refiere al otro como buena persona, que tiene buen corazón, que es un amor, que ama a los animales, ama a los niños, etcétera, o por sus pasiones también, que claro, pueden cambiar, también pueden cambiar, pero siempre va a haber un hilo conductor. Es decir, pensémoslo así, alguien hoy puede ser, no sé, escritor, mañana pintor y pasado bailarín, pero hay un hilo ahí que es el arte. No sé si se entiende. O sea, yo no sé qué va a ser de mi vida dentro de 10 años si es que sigo vivo, pero seguramente, a ver, no me voy a hacer claramente, no voy a ser cirujano, no sé, o no voy a ser matemático. Está claro que hay un patrón, volviendo a esto, por el cual voy a seguir ligado de alguna manera, ya sea o haciendo lo mismo o haciendo lo mismo quizá en otra área, pero en definitiva sigue ligado a la misma cuestión. Este es el punto. No hay un giro de 180 grados. Que hay casos donde sucede, pero quiere decir que evidentemente lo que venían haciendo no era una pasión, era por ahí más una cuestión circunstancial o una necesidad. Entonces, uno no deja de un plumazo de ser buena persona o de tener un buen corazón o de ser un amor, porque si supo construir eso, que es tremendamente difícil, primero que no va a querer perderlo porque tienen claro esos límites, están bien desarrollados, están bien armados. Y segundo, porque no encuentra, y esto es lo más importante, no encuentra goce en el dañar al otro, como sí lo hace el perverso. Este es el asunto. Esto es lo clave. O llegar al superhombre, sí, en el buen sentido. Superhombre espiritual. Porque si vamos por donde nos quiere llevar por ejemplo, no sé, la, la hipertecnología va por otro lado. Y la superación. Eh, es decir, uno no deja de ser, insisto, amoroso, amante de los animales y los niños, como si cambiar de equipo favorito se tratara, que tampoco es algo sencillo una vez de adulto,
O, para graficarlo todavía más, como, no sé, cambiar de corte de pelo. No se puede ser blanco o negro para todo. Bueno, imagínense justamente quien dijera, para mí vale solo el pelo corto, porque el pelo largo es de hippies sucios, alguien que formulara esta declaración. Bueno, quien así lo hiciera estaría conduciendo su vida en base a plenos prejuicios. Y si apelo al arte, como hicimos en aquella charla de la simbología en el arte, en la Guerra de las Galaxias, esto sería como piensa un Sith, que es los que manejan, vamos a decir, el lado oscuro, lo que Jung llamaría la sombra, que son los que manejan el aspecto pasional de la fuerza. Solo un Sith piensa en absolutos. Bueno, la pasión en su medida tiene muy buena prensa, pero en su desmedida es como la pasión de Cristo o los crímenes pasionales. Y esto, que se llama pensamiento absolutista, todo o nada, blanco-negro, nos puede ayudar a la hora de las grandes decisiones, en el sentido de que vayan de acuerdo con nuestro ser más íntimo y no que nos dejemos llevar por falacias, mandatos que muy probablemente son de otros, pero que podemos confundir como propios según qué tan contaminados estemos de esos mandatos o qué tan despiertos como para saber apartarnos. Entonces, esto del pensar complejo justamente nos tiene que servir para salir de esos mandatos y prejuicios y poder expandir el panorama, abrir literalmente la cabeza, porque es una tercera entidad, por algo lo del tercer ojo. Es ni blanco ni negro, ni hemisferio derecho ni hemisferio izquierdo, es una síntesis superadora. Lo mismo que hombre o mujer, son categorías, son construcciones psíquicas y culturales más allá de lo biológico, porque está claro que fuera del sexo no nos hace hombre o mujeres la presencia o ausencia de pene, es mucho más complejo. Nosotros somos mucho más complejos. Parte de la identificación que viene de cada subjetividad, de pronunciamientos y de posicionamientos, donde la palabra hace esa marca de identidad. Volviendo a lo de las decisiones, Freud decía, me parece una frase muy ilustrativa, él aconsejaba las pequeñas decisiones con la razón, las grandes con el corazón. Obviamente diferenciando el corazón de la emoción pasajera. Estamos hablando de un sentimiento que es algo mucho más sostenido, más profundo. Eh, como lo que expliqué antes, la diferencia entre el buen corazón a alegre. Es decir, el amor que sentimos por algo o por alguien, que no es lo mismo que un capricho, una dependencia o una obsesión. Bueno, de paso también vean esa charla, la de amores obsesivos. Cuando digo esto es porque vean cómo todo se va hilando, no porque los les esté imponiendo que vean todas las charlas. Entonces, para no correrme de la cuestión del hombre gris y terminar mi interpretación,
Esto lo dejé para el final para poder justamente hacer una integración desde todas las ópticas. Primero, esto es mío, ¿eh? Tómenlo como tal. No creo que se refiera a un hombre, y mucho menos, mal que les pese, mucho menos a un político. Así que, don Orione, lo lamento. Pienso que puede apuntar hacia un hombre común, hombre o mujer, pero ¿por qué decía esto? Para mí no se refiere a un hombre ni a una mujer, porque me parece que habla de una masa, ahora lo voy a desarrollar. A un sujeto común, desapercibido, indiferente, alienado, o sea que acá hago una distinción, porque me parece que habla de un antes y un después, que finalmente despierta y ahí sí se vuelve sabio, con creencias y humilde, porque acepta esto de subordina el yo de la personalidad al yo espiritual y genera un cambio cuántico, un despertar masivo que produce un salto exponencial justamente en la masa y en la materia gris. De golpe, las cabezas se abren a la complejidad, a la multidimensionalidad, a la espiritualidad. Reconozco que releyendo la profecía completa aparece un claro mensaje político hacia nuestro país, como dije al comienzo, luego ampliado al mundo cuando habla en esto de las alegorías de China y Rusia. Dejo ahí abierto quién será esto del demócrata humilde que nunca lo fue, pero está claro que habla de un tirano. Hagan sus propias interpretaciones. Eh, y de Argentina sí nos habla de un conductor humilde, pero vean que habla de una revolución francesa en nuestro país. Por eso me inclino a pensar en un cambio total de paradigma, no de un cambio precisamente político, como decir, de signo político, de partido político, sino de un experimento espiritual para el resto del mundo, como dice en otra psicografía. Porque en otra dice, el mundo será preso por el afán de la conquista espacial. Esto está pasando ahora. Se está hablando de llegar a Marte, la Luna será meta, Marte será meta, pero serán metas no tocadas hasta el final del siglo. No verá el hombre al ser planetario, estar hablando de extraterrestres, y le despreciará y más aún le negará. El mundo entonces se confundirá en lucha de extremos. Bueno, estamos en eso. Hambre caerá en Occidente, Oriente no aprenderá y caerá en hambre. Argentina, si a tiempo es salvada, salvará. Argentina sufrirá en pequeño lo que el mundo sufrirá después. Argentina será luz. Esto es, para vos que preguntabas, Ana, de 1938. Ah, mira qué piola lo que trajiste, Alex. Bueno, puede ser. Puede ser, él asocia lo del gris a extraterrestres. Estamos hablando de un hombre cósmico. Puede ser. Porque hablando de cambios de paradigma y de revoluciones, ese sería el gran cambio de paradigma y revolución, es decir, la aceptación
de que no estamos solos. Cambiaría y revolucionaría, dejaría todo patas para arriba. Religiones, milicia, economía, etcétera, etcétera, política. Yo me inclinaría a unirlo por la vía espiritual, porque los grises no tienen encima esa buena fama, porque habla más de un guía que de un presidente, habla de buenas maneras, de buenas creencias, de sabiduría, describe a un ser espiritual. Por eso me inclino más a asumir esto del gris como de el justo medio. Y lo de la tercera jornada, volviendo a esto, no lo tomaría tampoco en forma literal, como ya dije, sino como eventos mundiales, horas, lo que decía Nietzsche, la hora señalada. Él habla de un instante, como el instante del hombre gris es esa ventana de oportunidad, como un evento cósmico, y acá por ahí lo uno a lo que vos decís, Alex, para el cambio, para el despertar de conciencia. Vean estas otras dos. La clase media salva a la Argentina. ¿Se acuerdan? Yo hace un ratito decía, Argentina hace tiempo es salvada, salvada por quién, no por un político de turno, la clase media. Está hablando de la más, está hablando de nosotros. Su triunfo será en el mundo. O sea, ahí está el gris de la masa que hará el cambio. No de un elegido, como decía Don Orione, y mucho menos de un político, que de elegidos, la verdad, mejor ni hablar. Y fíjense, hagamos un poco de memoria, pues la clase media argentina siempre ha sido la que inclinó la balanza para un lado o para el otro. Y esta otra, la última pincelada en Argentina será dada por un pintor gris. Bueno, él era pintor, ¿se acuerdan? Lo dije al comienzo. ¿Esto no les suena como al dios artista de Nietzsche, del que hablaba Nietzsche? Es decir, con esta alegoría, él está diciendo, será la mano, a ver, no quiero decir de un hombre común, porque sería de un artista, que no es por supuesto alguien común, pero quien dé el último toque de ese cuadro va a ser un creador, el que le defina la obra. Por eso hacía esta asociación con el dios artista, co-creadores. Un gris que brilla del rebaño, esto que decía Carla, el superhombre, que deja de ser tibio, que elige gris para no polarizarse, para integrarse, en lugar de un gris apático. Para todo lo demás se vuelve multicolor, múltiple. Y finalmente, quería traer dos que son bastante inquietantes que podemos unir con las últimas tres charlas, diría. Escuchen esto. El fuego Egipto se impondrá. Egipto dirigirá. Egipto matará. Egipto dirá en Argentina. ¿De qué nos está advirtiendo? Pareciera hablar, no sé, de una suerte de atentado, de un terrorismo o de otra cosa. La que sigue puede darnos alguna pista o confundir todavía más. Isis, Osiris,
a Memphis, la incógnita argentina. Osiris ya vimos que se convierte en la figura más importante del panteón egipcio, revivido de la muerte por su esposa Isis. ¿Se acuerdan que su hermano Set lo asesina? Set representa el caos y que lo descuartiza, y es Isis la que une todas las partes y lo resucita, formando una tríada con su hijo Horus. Bueno, Osiris representaría el bien y, como dije, Set el caos. Y después queda a cargo, una vez que es resucitado por Isis, queda a cargo del inframundo, del juicio de los muertos. La incógnita es este Amenfis, que como tal no existe. Suena a una castellanización o un juego de palabras. Sin embargo, sí existe un rito masónico iniciático de inspiración Rosacruz, que es el de Memphis y Mizraim, promovido por el general italiano Giuseppe Garibaldi, que fue uno de los artífices de la unificación de Italia. Acá, en Plaza Italia, justamente hay una estatua. Entonces, ¿de qué nos está hablando acá Parravicini? ¿Nos previene de los que manejan una vez más el poder en las sombras y lo que saldrá a la luz con la revolución del hombre gris? Más allá de toda profecía, lo que yo me propongo rescatar es la idea de no confundir, una vez más, el gris del tibio, que no se juega en sus valores y en sus ideologías, que no toma partido por nada ni por nadie, que todo le resulta lo mismo, muy característico de estos tiempos: sálvese usted mismo, sírvase usted mismo, adórese usted mismo, por el gris del que trabajosamente se ha corrido de los polos, blanco-negro, en cuanto a los dogmas del pensamiento absolutista, que solo sirve para juzgar y para dejarnos seducir por lo cómodo de lo simple, que nos recorta, que nos aísla y que nos lleva por el camino del egoísmo, de la indiferencia. Hacé la tuya. Nos guste o no, somos seres que se expanden en complejidad, y esto requiere que nuestras mentes se adapten a esa complejidad creciente. La evolución funciona de esa manera. Nosotros hemos nacido de una célula que se ha ido multiplicando y complejizando. Esto es subir la vara en lugar de una regresión a tiempos supuestamente más felices por ser menos complejos. Bueno, será que esta persecución de una felicidad absoluta, que por supuesto es una falacia, no va de la mano de la inteligencia. Por eso nos resistimos tanto. ¿Qué le importa al tibio? Justamente nada más que sí mismo. Pero eso es una trampa mortal. Bueno, estamos, dudas, preguntas, comentarios. ¿Ha quedado algo en el tintero? Muchas gracias por estar del otro lado, Alex, Ana María, Carla. eh, bueno, no sé si me estaré olvidando de alguien más. Ya saben, cualquier cosa que quede en el tintero, dejen igual el comentario. Los poderes fácticos saldrán del velo global refugiados en sus trincheras del anonimato milenario. Sí, totalmente, totalmente.
Eh, por eso estamos en tiempos, por un lado, muy interesantes, por más, aunque sean caóticos, pues estamos justo en el cambio de un paradigma. Y de nosotros depende también hacer lugar a eso. Bueno, muchísimas gracias una vez más y nos estaremos reencontrando la semana que viene. Por supuesto, ya saben, propongan temas, lo que les interese, lo que quieran, porque yo también los armo en función de eso. No, por favor, gracias a vos, Alex. Gracias por estar del otro lado. Gracias a todos. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau.